Este video está muy bueno, muy informativo y entretenido. Vamos a platicar de la pelea entre el mexicano Oscar La Migraña Duarte contra el campeón mundial de los pesos superligeros por parte de la IBF, Richardson Hitchins, que será ya en este mes. Estamos a unos días, el 21 de febrero, y será la pelea coestelar de la cartelera de Ryan García contra Mario El Azteca Barrios. Este video está bueno porque te vamos a decir en dónde ver el tiro, vamos a ver highlights de ambos boxeadores, vamos a ver análisis a profundidad y les voy a dar mi pronóstico personal, y al final del video vamos a comentar el pronóstico que nos dio la inteligencia artificial, que ahora sí anda con todo, le ha atinado a todas. Qué bárbaro, qué bruto. Quédate hasta el final del video porque te garantizo que te va a gustar. Y antes de empezar este video, quiero pedirte que si eres nuevo en Richie Blog o si ya tienes tiempo consumiendo nuestro contenido y aún no estás suscrito, suscríbete ahora en este momento porque la suscripción es completamente gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo. 21 de febrero pelea el mexicano Oscar Duarte, uno de nuestros boxeadores favoritos del canal. Se va a enfrentar a una prueba durísima, Richardson Hitchins, por el campeonato mundial IBF superligero, que está en posesión de Hitchins, un rival pero nada fácil. En esta pelea veremos si La Migraña Duarte es solamente un buen boxeador o pertenece al selecto grupo de boxeadores de élite. Hitchins es un boxeador de élite, está invicto y originalmente fíjense que iba a pelear contra Lindolfo Delgado, pero por razones que no conocemos, la pelea contra Lindolfo Delgado nunca se pudo concretar. Y qué bueno, porque a mi parecer, mi opinión como fan es que La Migraña Oscar Duarte tiene más posibilidades de ganarle a Hitchins que Lindolfo Delgado. Creo que a Lindolfo ya se le pasó su momento, su mejor momento creo que ya pasó, y La Migraña pasa por un excelente momento. Las casas de apuestas están en contra de La Migraña Duarte. Los conocedores no creen que La Migraña pueda ganar. Ponen a Hitchins por arriba de La Migraña con momios negativos de menos 600 y a Duarte lo ponen con momios de más 350. Hasta donde he investigado, las casas de apuestas se inclinan a que gana Hitchins por decisión mayoritaria. La Migraña Duarte tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 23 knockouts, 2 derrotas, un knockout propinado por Ryan García y un empate. Es de Parral, Chihuahua, mide 1.75 metros con un alcance de 180 centímetros. Es un fajador bueno. Técnicamente, a mi parecer, no tiene mucho. Tiene una buena condición física, buen contragolpeo, pero en los superligeros sí creo que hay mejores peleadores, como el mismo Arnold Barbosa Jr., como el Pitbull Cruz, como Keyshawn Davis, incluso Dalton Smith lo considero mejor boxeador. Cuando pelee contra Hitchins veremos de qué está hecho realmente. Su derrota contra Ryan García me genera mucha desconfianza para considerar si es o no un boxeador de élite. Creo que no lo es hasta el momento, pero también creo que tiene la capacidad para llegar a serlo. Todo depende si le gana a Richardson Hitchins. Oscar Duarte tiene todo que ganar contra Hitchins. Creo que Oscar Duarte le puede ganar si lo presiona, si hace una pelea impecable. Creo que puede ganar si lo conecta, pero en mi parecer lo veo muy lejano, muy difícil. Como mexicano espero que gane La Migraña, quiero que gane, pero si la tuviera que apostar a uno de los dos, le apostaría a Hitchins, siendo realistas. Mi pronóstico personal es que Richardson Hitchins se lleva la victoria por decisión, cualquier decisión, espero equivocarme. Pero siento yo por las peleas que he visto que Duarte no está al nivel de los boxeadores de élite y Hitchins sí que lo está. Me gusta el estilo de La Migraña Duarte, pero vamos a ver qué tiene con un rival que lo va a llevar al límite como lo es Richardson Hitchins. No se les olvide tampoco que en la esquina de La Migraña está el mejor entrenador del mundo en este momento, Don Robert García, lo que hace de esta pelea también un manjar de reyes, una pelea por demás interesante. Veremos la estrategia que trae Don Robert y veremos también si Oscar Duarte es capaz o no de ejecutarla a la perfección. Una pelea muy interesante, la mera verdad. Richardson Hitchins por su parte es el campeón mundial IBF superligero, está invicto, tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 8 knockouts. El estilo de Hitchins está influenciado por Floyd Mayweather. Floyd Mayweather descubrió a Hitchins, es un experto en contragolpear. Hitchins es de los que controlan el rango de la pelea con su jab constante, es un boxeador muy inteligente, muy completo, su enfoque de pelea se basa mucho en la precisión, no es un noqueador nato. Hitchins prefiere desgastar a sus oponentes con su habilidad, hace ajustes rapidísimos durante la pelea, como cambiar el ritmo, es un estratega y un experto en competir contra cualquier estilo a través de su mente, no solamente de su velocidad.
Y personalmente creo que su jab es uno de los mejores jabs del boxeo actual. Lo usa como arma principal para controlar la distancia, pero también para interrumpir el ritmo del oponente y romper los planes de sus rivales. En la pelea con Kambosos usó su jab todo el tiempo para dominarlo desde un inicio y creo que hará exactamente lo mismo con la migraña Duarte. La postura de Richardson Hitchins también es impecable, su guardia alta, no se inclina demasiado, ni adelante ni hacia atrás, se mueve fluidamente, es muy responsable defensivamente hablando, nunca se expone a lo menso, es de los boxeadores que se la pondrían muy difícil inclusive a Shakur Stevenson o a Devin Haney. Por todas estas razones que te estoy dando, creo que Hitchins le gana a Duarte y que se lo va a llevar a la distancia y le va a dar una masterclass de boxeo. Es demasiado bueno para la migraña, hay que decirlo, pero repito, si la migraña lo noquea, entonces estaríamos presenciando uno de los batacazos más grandes del 2026 que apenas va comenzando. Hace unos momentos le pregunté a la inteligencia artificial de X, Grok, que qué opina de este tiro. Le pedí que me diera un pronóstico certero sobre quién ganaría y concretamente esto fue lo que le pregunté a la inteligencia artificial de Grok. ¿Qué onda, Grok? Quiero que me des tu pronóstico sobre la pelea de Oscar Duarte contra Richardson Hitchins. ¿Quién va a ganar? Y Grok no se tardó nada para responderme esta. A veces Grok se toma su tiempo en lo que se toma un café, pero Grok en cuestión de segundos esta vez me dijo lo siguiente. ¿Qué onda, Dr. Crypto? La pelea que mencionas es Richardson Hitchins contra Oscar Duarte por el título IBF de superligero de las 140 libras, programada para el 21 de febrero del 2026 en Las Vegas, en la cartelera de Mario Barrios contra García. Todavía no se ha peleado, pues obviamente, ¿verdad? Así que es puro pronóstico. Hitchins es el campeón invicto, viene de ganar por nocaut técnico a Kambosos y defiende su cinturón. Duarte es un mexicano muy peligroso, entrenado por Robert García, con mucho poder y presión constante. Lo que dicen las casas de apuestas y expertos es que Hitchins es el claro favorito, alrededor con momios de menos 500 a menos 527, de 1 a 5, lo que significa que hay que apostar mucho para ganar poco. Duarte anda como el underdog, de más 350 a más 391, de casi 4 a 1. Las predicciones mayoritarias son que Hitchins gana por decisión unánime. Muchos ven que se va a los 12 rounds y se lleva los puntos con su boxeo técnico, jab y movimiento. Algunos analistas y videos en YouTube le ven chance a Duarte por su presión y por su poder. Y luego lo medular, lo mero importante que dice Grok es lo siguiente, mi pronóstico personal. Richardson Hitchins gana por decisión. Creo que su estilo evasivo, alcance, tiene buen reach, experiencia reciente contra oponentes de nivel y el hecho de que no ha perdido lo hacen el más probable ganador. Duarte tiene punch y corazón mexicano, pero Hitchins parece más completo y debería controlar la distancia para evitar el knockout. No lo veo fácil, podría ser una pelea dura y competitiva, pero Hitchins retiene el título. Y ya tenía mucho tiempo que no coincidía yo con la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su pronóstico? Quiero leer su pronóstico aquí en la cajita de comentarios. Esta es una pelea muy interesante, muy buena, vale la pena pagar el DAZN. La única manera que tiene el mexicano para ganar, según yo, es a través de un knockout. Por los estilos de pelea, por lo que ha hecho Hitchins en el pasado, porque viene de ganarle a grandes boxeadores, a José Cepeda, a Liam Paró, a George Kambosos, y la migraña, cuando peleó con Ryan García, salió noqueado. Oscar Duarte ha peleado con buenos boxeadores, pero con nadie que lo haya llevado al límite. Quiero ver qué hace con el boxeo de Hitchins. Sin lugar a dudas, la prueba más difícil que Oscar la migraña Duarte ha enfrentado hasta el momento. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Quiero leer sus comentarios. La cartelera, fíjense que se me hace muy buena. Está Ryan García contra Mario Barrios, muy atractiva. Aquí le voy a Ryan García por knockout en los rounds tardíos. También pelea Gary Antoine Russell contra Andy Hiraoka y le voy a Antoine Russell por decisión. Pelea uno de mis boxeadores favoritos, el fantasma Frank Martin contra Nair Albright, y creo que Frank Martin noquea en rounds tardíos. Yo me voy por un knockout a favor de Frank Martin. Ese Ghost pelea chulísimo, me gusta mucho su boxeo. Sena Abgeko también pelea contra un uzbeco llamado Betemir Melikusiev y va a estar buena. Le voy al de Uzbekistán por decisión. Desde que Sena Abgeko fue noqueado por David Morrell, me puso mucho en tela de juicio su boxeo. Le voy al uzbeco. Una cartelera muy buena que la vas a poder disfrutar solamente a través de DAZN. Ojo, mucho ojo para los que preguntan en dónde puedo ver esta cartelera, en dónde puedo ver la pelea. La podrás ver exclusivamente por DAZN para que estés bien al tiro. Y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi apoyo aquí en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y aquí te dejo un video muy bueno
bueno que sé que vas a disfrutar mucho para que le des clic ahora en este mismo momento. Si este video te ha parecido útil o entretenido, suscríbete al canal y comparte este video con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.